Buenos días a todos. Me llamo Lloyd Day. Yo soy el subdirector general de ICA. Estamos aquí para una otra sesión en la Ley de Inocuidad de los Estados Unidos, FISMA. Estoy con un experto del Food and Drug Administration, señor Jason Cornell, de Portland, Oregon, una de las mejores ciudades en los Estados Unidos. Este asunto es muy importante para ICA y para todos nuestros clientes, las autoridades, también sus constituyentes, los productores que están tratando de exportar sus productos en una manera inocua a los Estados Unidos. Yo cuando trabajaba en el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el asunto de inocuidad fue muy importante en nuestras relaciones con nuestros socios en países extranjeros, pero también en nuestra sociedad. Durante mi tiempo allá tuvimos unos casos de brotes de salmonella en lechuga, en melones, y hubo muchos problemas en el comercio, y parte de la importancia de esa ley de inocuidad de los Estados Unidos es tener un nivel equivalente para todos los países y para nuestros productores también, para que podamos construir una cultura de inocuidad, no solamente en los Estados Unidos, pero en todos los países. Estamos muy agradecidos al FDA de los Estados Unidos de trabajar con ICA, para trabajar con todos ustedes, para que nosotros tengamos una cultura de inocuidad en las Américas y en el Caribe, en que también tenemos el apoyo de FDA para nuestras exportaciones al mercado de los Estados Unidos, que es muy importante para nuestros países. Con esto y con el agradecimiento de ICA, yo quisiera pasar la palabra al doctor Cornell del FDA. Jason. Thank you very much. Muchísimas gracias. Hola, buenos días o buenas tardes para nuestros colegas de Latinoamérica o aquellos que nos están acompañando hoy. Bienvenidos a nuestro séptimo seminario o webinario. Soy Jason Cornell, estoy con la FDA aquí en Costa Rica en nuestra oficina de Latinoamérica. Hasta el momento hemos cubierto el historial de la regla, qué inspeccionar durante o qué observar durante una inspección. Hoy veremos el proceso de importación, nuevos programas de importación y terminaremos con una breve introducción al tablero de datos de la FDA. Hoy nos acompaña Shelly Ríos, que se especializa en importaciones. Ella nos hablará desde la oficina en Puerto Rico. Ella tiene amplio conocimiento. Les insto a hacerle a ella todas las preguntas posibles al final. Esperamos que ustedes hayan encontrado nuestros seminarios de utilidad. Shelly, puedes comenzar tu presentación en cualquier momento. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Hello. Ok, perfecto, gracias, discúlpame. Ahora, buenos días. Buenos días, mi nombre es Shelly Ríos. Como ya Jason dijo, ¿verdad? Soy un oficial de seguridad del consumidor con la División de Operaciones de Importación de la Administración de Drogas y Alimentos, o FDA, por sus siglas en inglés. Estoy ubicada en la oficina de Puerto Rico. En el día de hoy estaré proveyendo un resumen sobre la importación de productos regulados por la FDA a los Estados Unidos de América. También discutiremos el proceso de importación desde el momento en que el agente de aduanas o el Customs Broker somete una entrada hasta que es recibida por la FDA.
Finalmente, brindar información sobre las alertas de importación o lo que se conoce como Import Alerts. Específicamente, discutiré qué son, cómo las firmas o los productos son añadidos o removidos de las alertas de importación y qué significa estar sujeto a detención sin examinación física. La FDA está dividida en 5 divisiones de importación dentro de la Oficina de Operaciones de Importación. Tenemos la División de Importaciones del Sureste, la del Noreste, Frontera Norteña, la División del Oeste y la del Suroeste. El enlace en la lámina, al final de la lámina, los llevará al mapa interactivo que estoy mostrando y donde se puede conseguir más información sobre las divisiones. Y aquí tienen información de contacto, ¿verdad? Dependiendo de la división y por dónde está entrando el producto, ahí les va a proveer información de contacto de las oficinas que estarían trabajando la entrada de ese producto al país. La FDA regula una gran variedad de productos, incluyendo alimentos, medicamentos humanos y veterinarios, vacunas y otros productos biológicos, dispositivos médicos para uso humano, productos electrónicos que emiten radiación, cosméticos, suplementos dietéticos y productos de tabaco. Aunque la FDA regula alimentos, excluye algunas carnes y productos avícolas y productos de huevos que son regulados por el Departamento de Agricultura Federal. Durante la última década se ha visto un incremento en la importación de los productos regulados por la FDA. En el año 2019 se registraron 45.2 millones de líneas que fueron ofrecidas para importación, versus en el 2019 que hubo menos de 20 millones de líneas ofrecidas para importación. La sección 801 de la Ley Federal de Alimentos, Drogas y Cosméticos cubre la importación de productos regulados de productos a los Estados Unidos. Esta ley permite que productos ofrecidos para importación regulados por la FDA y que aparentan estar en violación sean rechazados basado en la apariencia de que existe una violación. La entrada de productos regulados por la FDA puede ser rechazada si los productos no cumplen con las leyes y reglamentos que le aplican al producto. Algunas razones por las cuales se puede rechazar el producto incluyen que el producto esté adulterado, y esto quiere decir que el producto está contaminado, no es seguro o no cumple con los estándares que le aplican. Otra razón puede ser que el producto está mal etiquetado. Esto quiere decir que puede contener información falsa o engañosa. Es un medicamento nuevo no aprobado y su venta es prohibida en el país. Aquí la clave es que es la apariencia de la violación. La mayoría de los importadores contratan agentes de aduana licenciados, customs brokers, cuando van a solicitar la entrada o la importación de productos a los Estados Unidos. Los agentes de aduana sirven como representantes de los importadores ante las agencias y les ayudan a someter información necesaria para la entrada y los pagos que se le debe hacer a aduana. Aduanas y Protección Fronteriza tiene una lista de agentes licenciados en su página web, que está mostrada en la lámina. Una vez la entrada es sometida a aduanas, si los productos son regulados por la FDA, aduana nos envía esa entrada para evaluación. Todo producto tiene unos requisitos de entrada generales y unos específicos según el tipo de producto. Por ejemplo, los alimentos de humanos y animales tienen el requisito de hacer una notificación previa, conocido en inglés como prior notice.
Este es un requisito de la Ley de Salud y Seguridad Pública y de Preparación y Respuesta al Bioterrorismo del 2002. En inglés, el Public Health, Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002. También nos referimos muchas veces a esta ley como la Ley del Bioterrorismo del 2002. Esta notificación previa le provee a la FDA una oportunidad para revisar y evaluar la información de los alimentos, además de inspeccionar e interceptar alimentos contaminados antes de que lleguen a los puertos de los Estados Unidos, con el propósito de proteger los suministros de alimentos de ataques terroristas o de emergencias de salud pública. Una vez pasa se somete la entrada y es referida a FDA, el proceso de evaluación de entradas está automatizado, donde el 100% de las entradas son evaluadas electrónicamente por PREDICT, por el sistema PREDICT. PREDICT es el Predictive Risk-Based Evaluation for Dynamic Import Compliance Targeting, y en español eso es el sistema de evaluación predictivo a base de riesgo para la focalización dinámica de cumplimiento de importaciones. PREDICT está diseñado para calcular un riesgo para cada línea de producto basado en información disponible. Algunos cálculos están basados en el riesgo inherente al producto, la calidad de la data sometida a la agencia, historial de cumplimiento de las firmas en la línea y del producto. Aquí vemos, ¿verdad?, el historial de cumplimiento de cuando se ha importado el producto y también de las inspecciones que se le han hecho al manufacturero o a otras firmas que están asociados a esa entrada. El sistema también evalúa si el producto o la firma le aplica alguna alerta de importación. Y además evalúa afirmaciones de cumplimiento sometidas con la entrada. La evaluación de PREDICT puede resultar en que se libere la entrada o que se envíe para una evaluación manual por un empleado de la FDA. Si es enviada a un evaluador de entrada o lo que, ¿verdad?, lo que quizás escuchan el término Entry Reviewer, ellos son oficiales de seguridad al consumidor que están adiestrados para evaluar toda la información, como la data de la entrada, que en la data de la entrada se mira el país de producción, el nombre y la dirección del manufacturero, transportista, el código de producto de FDA y afirmaciones de cumplimiento. Se evalúan los resultados de PREDICT. Se evalúa si están sujetos a alguna alerta de importación o a detención sin examinación física. También evaluamos las bases de datos y con el conocimiento histórico decidimos cuál va a ser la decisión con respecto a ese producto. El evaluador de la entrada puede, según su examinación, liberar la mercancía, puede obtener más información a través de solicitar documentos que típicamente son la factura, el documento de transporte, el guía de carga, lo que se llama el Bill of Lading, conocimiento del barque, o también se puede obtener más información a través de una examinación o colección de una muestra. Otra alternativa, ¿verdad?, otra decisión que puede tomar el evaluador es solicitar que el producto se detenga. Esto puede ser basado en la información provista en la entrada, puede ser que no se determine que no cumple con algunos de los requisitos de entrada, o puede ser que también se encuentre que esté sujeto a una alerta de importación. Si la FDA, si liberamos la mercancía, en ese momento ya el importador puede distribuir los productos. Liberar el producto no imposibilita que FDA tome acción contra el producto luego
si luego se encuentra que el producto está en violación de algún reglamento. Aun cuando el producto es liberado, FDA mantiene la jurisdicción a través de las leyes domésticas. Así que mientras está en el estatus de importación, se le aplican las leyes de importaciones, que es a través de la sección 801 del acta, pero una vez ya es liberada, pasa a considerarse un producto doméstico y le aplican las leyes domésticas. Si la FDA decide obtener información adicional a través de una examinación, el producto puede ser examinado o muestreado. Examinaciones físicas incluyen examinación por suciedad, donde se utilizan para determinar si puede haber contaminación por actividad de roedores o insectos, por ejemplo. También se pueden hacer examinaciones para putrefacción, donde se determina si el producto pudo haber estado almacenado a temperaturas inadecuadas. Se evalúa para mal manejo durante el transporte o durante el almacenaje. Se determina si hubo un mal manejo a tal magnitud que puede causar cambios en la calidad del producto. Y también se evalúan el cumplimiento con la etiqueta. Aquí se evalúa el tamaño de la letra, que tengan todos los elementos requeridos para la etiqueta, el idioma, si están declarados los colores, ¿verdad? Se evalúan los ingredientes, si se debe declarar algún alérgeno y no se está declarando. Con respecto al idioma, debe ser en inglés, y hay una excepción para los productos que solamente se van a distribuir en Puerto Rico, que entonces ahí puede ser en español. Pero típicamente cuando los productos que yo he visto típicamente están en ambos idiomas, inglés y en español. La FDA también completa muestras de vigilancia, que son dirigidas por los centros. En el caso de los productos ¿verdad? Que manufacturan este grupo, sería el centro de alimentos. Y estas muestras son analizadas por laboratorios de la FDA. Si a través de una examinación física se descubre que un producto aparenta estar en violación de algún reglamento, el investigador somete sus hallazgos y recomendaciones al grupo o la rama de cumplimiento. El oficial de cumplimiento decide si va a detener o liberar la entrada y le notificará al importador a través de una notificación de acción de FDA, un Notice of FDA Action. Si los productos son detenidos, aquí comienza el proceso de detención y audiencia, el Detention and Hearing Process. Si el oficial de cumplimiento corrobora que no existe violación o que existe violación pero usa su discreción, puede liberar la entrada con comentarios. Así que el oficial de cumplimiento puede decir que no existe violación, pero puede ser que haya una violación menor, por ejemplo, bueno, no voy a entrar en ejemplos ahí, pero porque eso depende él puede usar su discreción para determinar si libera el producto en este momento, pero en el futuro entonces, si no se corrige, se detiene. Si la FDA detiene un embarque, el importador tiene el derecho a someter testimonio, o sea, a proveer evidencia para superar la apariencia de la violación a través de este proceso de detención y audiencia. Estas vistas son reuniones informales con los oficiales de cumplimiento y donde el responsable de la mercancía puede presentar evidencia apoyando la admisibilidad del producto. La fecha límite para responder está incluida en la notificación de acción de FDA, pero típicamente se le provee al importador 10 días laborales para responder. Durante este proceso, el importador puede someter testimonio o evidencia para superar la apariencia de la violación. La evidencia necesaria dependerá de la violación. Se pueden someter reportes analíticos de laboratorios privados
Y muchas veces estos reportes analíticos se usan para productos detenidos por una alerta de importación. Los reportes analíticos no le aplican a todo tipo de violación, como lo son, por ejemplo, las violaciones al reglamento de las buenas prácticas de manufactura, que en ese caso puede requerir una inspección. Se puede someter información de que se corrigió el problema. Por ejemplo, si es un manufacturero de medicamentos que no cumple con el requisito de estar registrado, quizás registrar la firma podría traer el embarque a cumplir con los reglamentos y se podría liberar la entrada. También se puede someter una propuesta de reacondicionamiento donde el importador le indica a la FDA qué va a hacer para traer el embarque en cumplimiento. Esto puede ser, algunos ejemplos son corregir las etiquetas, eliminar la contaminación que causó el producto, que el producto fuera adulterado, o convertir el producto en uno no regulado por la FDA. Esto, ¿verdad? Se dialoga con el oficial de cumplimiento. No hay una regla específica, esto es a través de este proceso de detención y audiencia, pues el importador y el oficial de cumplimiento, ¿verdad? Evalúan estas alternativas y el oficial de cumplimiento determina cómo se puede proceder. La detención es un proceso administrativo para la FDA que es diferente al proceso de detención de aduanas. La FDA no toma posesión de la mercancía. La sección 801B del acta permite que el dueño de la mercancía mantenga posesión de la mercancía, o sea que la puede transportar a algún almacén. Pero tiene que haber prestado una fianza con aduanas antes de hacer esto, de transportar. Si durante el proceso de detención y audiencia no se puede superar la apariencia de violación, o si los productos no se pueden traer a cumplimiento, la FDA puede rechazar esa entrada, la entrada de ese producto. Si un producto es rechazado, el importador tiene la oportunidad de decidir si va a destruir o si va a exportar el producto. En este momento, la aduana entonces emite una notificación de entrega, lo que se conoce como un redelivery notice. Depende de lo que decida el importador. Si es que decide que va a destruir, pues la FDA o ambas agencias aduanas corroboran la destrucción del producto. Si el importador decide que va a exportar, en ese caso, aduanas típicamente corrobora esa exportación. Y el importador tiene 90 días para exportar o destruir. Si los productos no son exportados ni destruidos, el importador, dentro de los 90 días, el importador puede incurrir en una multa que puede ser 3 veces el valor declarado en la entrada. La FDA no tiene autoridad para embargar estos productos a menos que sea a través de una orden judicial. No obstante, nosotros podemos pedirle a aduanas a embargar bajo sus leyes si es que aplica. Las alertas de importación. Estas informan a los investigadores y a los oficiales de cumplimiento que la agencia tiene suficiente evidencia para detener productos sin examinación física. Esto quiere decir que el examinador de entrada puede referir esa línea de producto al grupo de cumplimiento de la división sin examinar o tomar una muestra del producto. Una firma, producto o importador puede estar sujeto a detención sin examinación física porque se ha establecido la apariencia de la violación basado en embarques anteriores donde se ha recopilado información por las oficinas locales, ya a través de examinaciones físicas o muestreo del producto, que se ha establecido esa apariencia de violación. También las alertas de importación cubren, se pueden añadir firmas por evidencia de inspecciones.
Anteriormente hice referencia a que las firmas que estén en alerta de importación por una violación a las buenas prácticas de manufactura, pues esas entran pues porque se hizo una inspección y tuvo unas violaciones que, ¿verdad? Que lograron que proveyeron la evidencia para añadirla a la alerta de importación. También se utilizan otras fuentes de información como gobiernos extranjeros, estados y otras agencias. Estas violaciones pueden estar relacionadas al producto, al manufacturero, al transportista u otra información indicando que el producto puede estar en violación de los reglamentos. Cuando una firma o producto está sujeto a detención sin examinación física, el importador se debe asegurar que el producto que está ofreciendo para importación esté en cumplimiento con las leyes y los reglamentos de FDA. Es importante hacer hincapié que las alertas de importación no crean requisitos nuevos. Las alertas incluyen firmas y los productos para los cuales hay evidencia disponible que apoya la apariencia de que los productos están adulterados o mal etiquetados. Existen dos tipos de alertas. Las alertas de firma o los firm alerts y las alertas nacionales o los country-wide alerts. Las alertas de firmas cubren problemas específicos, como por ejemplo, podría cubrir un problema de pesticidas o plaguicidas de alimentos humanos y veterinarios. Así que el problema es violación, ¿verdad? Se excede los parámetros de pesticidas permitidos en el alimento. Puede incluir productos específicos. Se muestró y se concluyó que X fruta excedió los parámetros de un pesticida. Y firma. Así que X fruta excedió los parámetros de pesticidas y proviene de la firma A. Pues en ese caso se añade esa firma, producto y el problema a la alerta de importación. Ya discutí un poquito las alertas de las firmas que son añadidas por inspecciones, pero también estas entran a este tipo de alerta de firma. Estas son conocidas como las alertas de lista roja o red list, porque son añadidas a la lista de que hay para detención sin examinación física. Las alertas nacionales, por otro lado, cubren áreas geográficas específicas. Por ejemplo, si hubo un brote de salmonela y en la investigación descubre que vienen que ese brote se debe a papayas de un país en específico, pues se puede crear una alerta de importación que cubre esa área geográfica. Así que todas las papayas que vienen de ese país van a estar sujetas a detención sin examinación física. En este caso, ¿verdad? Aquí es donde entran los análisis privados de laboratorio, esos resultados, donde entonces el importador muestra si que el producto cumple o no cumple, ¿verdad? Contiene o no contiene salmonela. En este caso hay unos procedimientos para que cuando se pruebe que este manufacturero no tiene problemas de contaminación por salmonela, pues si se cumplen los parámetros, puede entrar a lo que se llama una lista verde. Entonces, ¿verdad? Ya al entrar en esa lista verde, ya no está sujeto a detención sin examinación física. Hay aproximadamente 216 alertas de importación, pero esto cambia, a veces se añaden, a veces se desactivan. Ahí hay algunas referencias que pueden mirar, ¿verdad? Para conocer un poquito más sobre las alertas de importación.
Y las firmas o importadores pueden solicitar ser removidos de detención sin examinación física. Sin embargo, para remover una firma, producto o importador, la FDA necesita tener la confianza de que la condición que ocasiona la violación fue corregida. La FDA toma la decisión de remover a un producto o importador de detención sin examinación física usando evidencia que establece que las condiciones que dieron origen a la apariencia de la violación han sido resueltas y corregidas y que la agencia tiene confianza de que entradas futuras estarán en cumplimiento. Por lo general, la solicitud o la petición para remover estos productos de detención sin examinación física requiere evidencia de embarque sin violación, pero realmente depende de la alerta. Vuelvo a repetir, ¿verdad? Si son violaciones por buenas prácticas de manufactura, en ese caso va a requerir una inspección. Si firmas y productos han sido añadidos por violaciones de etiqueta o de adulteración, puede necesitar un análisis de laboratorio privado. O también, ¿verdad? A veces aparentan estar sujetos a la detención sin examinación física, pero quizás no es el producto específico que entró en la detención. Así que el importador puede someter documentación demostrando que el producto realmente no está sujeto a esa alerta. ¿Verdad? Hay que ir a la alerta específica voy a ir para atrás en el quinto punto, ¿verdad? Donde hay una referencia al capítulo 9 del Manual de Procedimientos Regulatorios de FDA. Ahí tiene unas guías de lo que hay que someter para poder, en una petición. Pero cada alerta de importación que está al final, aquí en la última, el enlace que está al final de esta lámina, ahí están las listas de importación, de alertas de importación, y ahí también provee información de qué se necesitaría para esa alerta en específica. Y eso es todo lo que tengo para ustedes. ¿Algunas preguntas? Thank you, Shelley, for that presentation. Gracias, Shelley, por la presentación. Vamos a recibir preguntas al final. Si pudiera usted, por favor, esperar hasta el final de la siguiente presentación. Hemos recibido ya algunas preguntas que tendremos para usted al final. Gracias. All right, so the next presentation will be given by myself. But before I begin, I would like... Yo voy a presentar la siguiente presentación. Quiero agradecer a este personal por organizar estos webinarios, hacerlos tan exitosos. Hemos tenido miles de personas en el mundo que han estado presentes en estos webinarios en vivo y esperamos poder ponerlos a la disposición de todos en línea para que todos los puedan ver de nuevo y los tengan para referencia futura. La siguiente presentación se basa en las preguntas comunes de la FDA que recibe con frecuencias relacionadas con los programas de importación relacionados con FISMA, preguntas relacionadas con información de importación. Se mencionó en la presentación, mi nombre es Jason Cornell. Yo trabajo para la Oficina de Operaciones y Puerto Rico. Una de las consultas más comunes que recibimos en las oficinas de Latinoamérica, tanto por teléfono, es sobre el programa de importador calificado voluntario, que se conoce en inglés VQIP. Esto es
un programa en el que se espera que si uno paga cierto dinero, entonces cierta cantidad de dinero, no se le va a inspeccionar más el producto y se hace para hacer acceso clave esto para entrar al mercado de Estados Unidos. Pues quisiera ahora aclarar ese rumor. Pero en primera instancia quiero aclarar la definición de un importador. En la regla final, la FDA definió un importador como el propietario de Estados Unidos o el consignatario de un artículo alimentario que se ofrece para importación a Estados Unidos. Si no hay un propietario en Estados Unidos o un consignatario de un artículo alimentario en el momento que entra de los Estados Unidos, el importador es el agente de Estados Unidos o el representante del propietario extranjero o consignatario en el momento de entrada del mismo, según se confirma en una declaración firmada de consentimiento para servir como el importador bajo esta subsección 21 CFR 1.5. En resumen, me refiero al importador de Estados Unidos de registro o el agente de Estados Unidos, quien legalmente es el responsable del embarque a lo largo de esta presentación. ¿Qué es VQuip? Es un programa voluntario basado en una tarifa que ofrece a los importadores participantes una revisión expedita y la entrada de importaciones de alimentos para consumo humano y animal a Estados Unidos. Tanto los consumidores como los importadores se benefician de este programa para mejorar el ingreso o facilitar el ingreso y mejorar los tiempos. Para participar en esto, los importadores deben cumplir con criterios de elegibilidad y pagar una tarifa de usuario que cubre los costos asociados con la administración del programa de la FDA. Estos requisitos son extensivos, pero no voy a entrar en estos porque únicamente estoy proporcionando una revisión general y me enfoco más bien en la perspectiva de los productores y los empacadores. Quiero recordarles que este programa es para el importador o el agente de Estados Unidos del propietario extranjero. Entonces, un productor, un procesador, un fabricante fuera de Estados Unidos no será la firma que toma parte en este registro VQuip y los requisitos del mismo. ¿Cuáles son los beneficios que ofrece el programa VQuip? ¿Por qué debería de pagar a alguien una tarifa extra para incluir su negocio y su compañía que sea más bien sujeta a escrutinio mayor por parte de la FDA? Bueno, como la FDA está confiando en que una firma VQuip ya está realizando un examen exhaustivo, auditoría e inspecciones en todas las instalaciones de sus clientes, la FDA a su vez limitará las examinaciones y o el muestreo de los ingresos de alimentos VQuip durante las siguientes situaciones. Están las situaciones por motivo justificado. Algunos ejemplos pueden ser durante una investigación de un brote o una enfermedad o tal vez una referencia de otra agencia gubernamental, tal como el control en las fronteras, que han notado que algunos camiones o el sistema de frío de algún camión no funciona. Para obtener muestras microbiológicas basadas en riesgo que sean necesarias para tener estadísticas cuando se está estableciendo el perfil de riesgo de un producto con base en un muestreo no sesgado. Esto suena como complicado, pero eso significa que la FDA muestrará algunos productos en los cuales tal vez no sepamos. Consideramos que se puede confiar en la compañía VQuip, pero si un producto no ha sido analizado en el pasado, vamos a tomar muestras para ayudar a asegurar que cumple con los requisitos. Y finalmente, para auditar un pequeño porcentaje de embarques de importación cubiertos por esta regla VQuip, para verificar que los productos declarados en un ingreso VQuip están en consistencia con los productos cubiertos dentro de la solicitud. Adicionalmente, estas muestras van a estar se van a enviar a un laboratorio que los pueda procesar. Pero desde el punto de vista del productor, empacador, exportador, aun si el producto no está totalmente examinado o muestreado, van a tener tiempos reducidos de importación y ubicaciones de muestreo preferidas. Por ejemplo, en los lugares específicos de almacenaje en el puerto de entrada. Todo esto significa un ingreso más rápido al mercado y un menor costo general porque no va a haber que pagar una bodega
de un tercero o algunas otras instalaciones donde mantener los bienes para muestreo. Como tal, desde la perspectiva del productor, la pregunta más importante que se le puede hacer al importador es si se es un participante en BQIP o si están planeando ser un participante en BQIP en el futuro. Para aprender un poco más sobre este programa VQuip y todos los detalles que no se han incluido aquí, y hay bastantes que no hemos incluido, puede usted ingresar a fda.gov, ingresar las siglas VQIP en la casilla de búsqueda en la esquina superior derecha y se le dirigirá inmediatamente a la página del programa. También he puesto aquí el número de teléfono y la dirección de correo electrónico, las diapositivas para los gerentes de programa. El último punto que quiero mencionar sobre VQuip es que toda la guía para la industria se ha traducido al español y está en el sitio web también. El título de dicho documento es el Programa Voluntario de Importadores Calificados de la FDA. La segunda consulta más común que recibimos en la Oficina de Latinoamérica es sobre los programas de verificación del proveedor extranjero, a las cuales nos referimos por las siglas FUSSVBP. Esta regla requiere que los importadores realicen ciertas actividades con base de riesgo para poder verificar que los alimentos importados a los Estados Unidos se han producido de una forma que cumple con los estándares de seguridad aplicables de Estados Unidos. Esta regla es el resultado de un nivel significativo de extensión por parte de la FDA a la industria, grupos de consumidores y las contrapartes de regulación internacionales de la agencia federales, estatales, locales, tribales, etcétera, de la academia y otros grupos de interés. ¿Cuál es el propósito del FSVBP? Como mencionamos, esto requiere que los importadores tomen ciertas medidas para asegurar que los alimentos que importan son tan inocuos como los producidos en los Estados Unidos. Más concretamente, estos importadores deben ofrecer garantías suficientes de que los proveedores extranjeros producen alimentos utilizando procesos y procedimientos que brindan el mismo nivel de protección de la salud iguales a los controles preventivos de FISMA. Los alimentos no deben estar adulterados ni rotulados con indicaciones falsas, por ejemplo, el etiquetado con respecto a los alérgenos. Pero como esto es un vistazo general, yo no voy a cumplir todos los requisitos y todas las excepciones, pero debemos notar que en la regla modificada FSVP, algunas fincas pequeñas no están cubiertas bajo esta regla de seguridad de los productos porque tienen un promedio de $25,000 o menos en las ventas anuales o porque cumplen con algunos otros requisitos para una exención calificada. Pero lo más importante es qué es lo que una finca, una empacadora o un fabricante deben saber. En primer lugar, ¿qué es exactamente un proveedor extranjero? Un proveedor extranjero es un establecimiento que fabrica o procesa los alimentos o cosecha los alimentos que se exportan a Estados Unidos sin mayor fabricación o procesamiento por otro establecimiento, excepto por los casos de una actividad de naturaleza ad minimis. La responsabilidad por cumplimiento para el FSVBP recae con el importador de FSVBP que está en los Estados Unidos. Una pregunta común que recibimos es que si no estar en cumplimiento con el FSVP va a detener un embarque en la frontera, la respuesta es no. FSVP no se usa en embarque por embarque en los puertos de entrada. Sin embargo, los proveedores externos pueden ayudar a los importadores FUSBP a cumplir. Y este es el escenario más común del cual escuchamos en nuestra oficina. Una compañía de Estados Unidos que importa mi producto me está pidiendo documentos sobre mi compañía. ¿Qué debo hacer? Pues mi primera recomendación es conocer al importador FSVBP, especialmente justo antes de ser inspeccionados por la FDA. Durante una inspección se encuentran bajo presión y tal vez no estén comunicándose claramente con ustedes sobre qué es lo que realmente la FDA desea ver. Y podrían decir cosas así como que, mándeme todo lo que usted tenga por escrito sobre su empresa, cuando en realidad no necesitan toda esa información y esto es lo que causa esas confusiones. En segundo lugar, aumenten la comunicación con el importador si es posible. Traten de conocer
cuál es la compañía que compra esos productos con regularidad. Y finalmente, si solicitan, proporcionen información de la inocuidad alimentaria si la solicita el importador FSVP. No necesariamente las guías operativas, las recetas, la información propietaria, pero sí la información de inocuidad alimentaria. Eso es lo que se necesita. Para obtener más información sobre el FSBP, pueden ingresar a esta dirección fda.gov, raya inclinada FISMA. Existe también una sección para enviar preguntas en la pestaña de Contáctenos. Se le puede solicitar a los expertos información sobre preguntas relacionadas con FISMA y el programa FSVP. Ahora quisiera pasar a algo que es sumamente emocionante y novedoso para la FDA. La FDA recibe una gran cantidad de solicitudes con respecto a inspecciones en el extranjero y sus resultados. Las recuperaciones de productos y las estadísticas de importación en los países y bienes, eh, rechazos de importaciones y participantes en programas de terceros, que es otro programa que no se cubre hoy, e información en general. Estas solicitudes serán de gobiernos que tratan de mejorar su industria doméstica o que regulan las exportaciones, compañías que buscan nuevos proveedores de ingredientes y que desean encontrar cualquier tipo de historia regulatoria, perdón, o estudiantes que están tratando de escribir algún tipo de documentos para las universidades. Alguien o un equipo de la FDA, quien está totalmente abrumado con estas solicitudes, ha desarrollado una gran herramienta que ha tomado toda esta información que está disponible bajo la Ley de Libertad de Información y mediante directrices para mejorar la transparencia del público y los han puesto a la disposición de todos en línea. Por favor, tomen nota de que esta es una revisión general, muy general, y que esta herramienta es algo que uno tiene que entrar, explorar, apretar botones, buscar grupos de datos y realmente familiarizarse con ella. Es muy amigable con el usuario, pero sí requiere tiempo aprender a usarla. Quisiera empezar ahora con una solicitud muy común. ¿Cómo podemos aprender más sobre los rechazos de importación para un país en particular, un producto en particular, de qué país y cómo cambia esto con el tiempo? Si no hace clic en el vínculo de rechazos de importación en la página principal, los llevará a una página web que se ve parecida a esta. A partir de aquí pueden aplicar cualquiera de esos filtros que mencioné, así como el año fiscal, el nombre legal de la empresa, la categoría del producto, el país o aún qué división o ubicación de los puertos que han rechazado el producto de Estados Unidos. Después de haber seleccionado todas las categorías en las cuales están ustedes interesados, pueden bajar y aparecerá una tabla que se ve como esta. This data includes from left to right the FDA Firm Establishment Identifier, the legal name, address, the FDA product code and the description, the date the product was refused, which division refused the product, even the FDA entry number, whether there was a sample collected, was there a private lab analysis conducted, as well as the refusal charges. This data is available to download in Excel format, and there's also a charge that has the refusal code, which would explain things such as refused for pesticides, microbiological contamination, lack of registration, or even something else. Vamos a tomarnos un breve receso. Parece haber un problema audio en el canal de español. Disculpe. Paciencia, por favor.
Muy bien. Vamos a cubrir esta transparencia rápidamente. Los datos de las pestañas de rechazos incluye de izquierda a derecha, incluye el identificador del establecimiento de la firma de la FDA, el nombre y dirección de la empresa, código del producto de la FDA y la descripción del embarque, la fecha de rechazo, cuál división rechazó el producto, el número de entrada, si se tomó una muestra, si se realizó un análisis en un laboratorio privado y cualquier cargo o costo de rechazo. Todos estos datos están disponibles para descargar en un formato Excel. Y también existe un recuadro que tiene los códigos de rechazo, qué sé yo, si hubo plaguicidas, contaminación microbiológica, falta de registro o alguna otra cosa. Esta herramienta obviamente puede ser sumamente útil por muchísimas razones. Cada embarque rechazado por la FDA desde 2012 está disponible en estos datos. Solamente quisiera señalar que las firmas en la empresa que están mirando en este momento no fueron seleccionados para representar nada en particular. Nada más fueron los que aparecían de primero cuando accedí a panel de datos la última vez. Ustedes tienen información diferente según los filtros y parámetros que fijen. De manera similar, los datos de recuperación, de retiro del mercado está disponible. Esto se puede dividir en productos según sean drogas, dispositivos, tabaco o alimentos. Los datos pueden ser más refinados por año y clasificación, dependiendo de la severidad del retiro del mercado. Estos datos datan incluso de 2012. Como notarán, la FDA maneja cerca de 2.700 retiros de producto por año, que es precisamente parte de nuestro compromiso para con la salud pública, tratando de asegurar que solo productos seguros lleguen al consumidor. Y esto puede ayudar a conceptualizar por qué la FDA tiene productos tales como la FSVP y el muestreo. Podría ser un pequeño inconveniente examinar un producto en la frontera, pero un retiro de producto exponencialmente requiere muchísimo más tiempo y esfuerzo para todos los involucrados. También disponible y comúnmente solicitado son inspecciones de fincas y de instalaciones. Los datos en el panel datan incluso de 2009 y muestran el número total de inspecciones por año, así como su clasificación, que notarán aquí al lado derecho. Para mayor claridad, el cuadro a la derecha muestra las clasificaciones de NAI, VAI y OAI. La inspección de NAI significa no acción indicada y que no se emitió un formulario 483 o 4053 para la inspección. O sea, hicieron un buen trabajo. Un VAI, una inspección con indicación de acción voluntaria, significa que uno de los formularios de inspección fue emitido, pero se confía en que la firma hará las correcciones al problema. Una OAI, una inspección con indicación de acción oficial, es donde hubo una observación severa y la FDA está tomando acción oficial como una carta de advertencia, retiro del producto o la emisión de una alerta de importación o alguna otra acción contra la empresa o la firma. Por lo general, las inspecciones OIG aparecen en fda.gov y se recibirá consultas de asociaciones de alimentos importadores, agencias gubernamentales u otras partes interesadas en el resultado de la inspección. La sección de datos en sí de las inspecciones para esa sección del tablero o el panel tiene un conjunto de datos descargables que permite ver cuándo fue sometida a inspección una empresa, la clasificación que ya mencionamos, cualquier observación que pueda haberse hecho y qué tipo de producto o área de producto estaban inspeccionando. Y quisiera señalar también que la última columna, el tipo de producto, es importante porque hay muchísimas compañías con nombres similares.
Quizás ustedes piensen que están mirando a la compañía correcta, cuando de hecho están mirando una empresa de dispositivos médicos, por ejemplo. Verifiquen siempre los datos de esa última columna. ¿A dónde ir y a quién contactar? La página web del tablero de datos o el panel de datos está en https data-dashboard.dot.fda.dot.gov. Como pueden ver aquí. Pero es más fácil si buscan a través de Google, Microsoft Bing, DuckDuckGo o Baidu y digitan FDA Data Dashboard. Me parece que es el primer resultado en esas máquinas de búsqueda, motores de búsqueda. Y por último, también pueden enviar un correo electrónico al equipo que creó y mantiene este tablero en fda.fda.hhs.gov. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes hoy. Muchísimas gracias a todos por participar en todos estos webinarios. Ahora vamos a seguir a la sección de preguntas. Comenzaré con algunas de las preguntas que yo he recibido y luego pasaremos al canal de español. Shelley, recibimos una pregunta sobre ¿cuál es la diferencia entre un despachador o transportista para las importaciones de la FDA? Buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre un despachador o un transportista para FDA? Ok. Bueno, lo que nosotros llamamos el FDA shipper, ¿verdad? Es la empresa que es el expedidor, el que envía la mercancía y el que causa el movimiento en comercio interestatal. Es diferente a la naviera, ¿verdad? Al barco que está transportando el producto desde el expedidor hacia las facilidades del importador. Así que a nosotros lo que nos interesa es esa empresa que originó, que causó el movimiento de ese producto hacia los Estados Unidos. Thank you. The next. Bien, la siguiente pregunta es, si una compañía, una persona contacta a nuestra empresa y dice que está con la FDA o que representa a la FDA, ¿cómo podemos verificar que realmente sea una persona legítima? Ok. Si es acerca de importaciones, ¿verdad? Si es una persona que está preguntando sobre una importación, puede escribirle al FDA IMPORTS INQUIRI @fda.hhs.gov. Eso es FDA Imports Inquiry, ¿verdad? FDA IMPORTS INQUIRY @fda.hhs.gov. ¿Verdad? Pregúntele el nombre, el número de teléfono y la información de contacto de la persona y puede enviar un correo electrónico a esa dirección y ellos pueden ayudarlos a verificar la información de ver si es una persona de FDA. Nosotros típicamente no nos comunicamos ¿verdad? Del programa de importaciones, típicamente no nos comunicamos con la empresa manufacturera. Se trabaja a través del agente de aduana y
Pero si se diera el caso, pueden llamar ahí, discúlpeme, escribir. Si fuera por una inspección foránea, entiendo que se puede escribir a la oficina de Latin America Office. Jason. Sí, también pueden escribir a la oficina latinoamericana de la FDA. Me pueden escribir a mí directamente a jason.cornell@fdahhs.gov. O si buscan la oficina latinoamericana en la página web de la FDA, aparece todos los contactos generales también. Otra pregunta que tenemos para ti, Shelley. ¿Podrías decirnos un poquito más sobre el sistema de calificación de PREDICT y los factores que le indican al oficial de la FDA que debe muestrear un producto? Bueno, PREDICT lo que toma en consideración es el historial del producto, ¿verdad? Es un proceso dinámico donde la información se va actualizando consistentemente. Toma en consideración si el producto ha sido rechazado anteriormente, si ha sido liberado, si la firma tiene una inspección, la empresa, ¿verdad? El manufacturero tiene una inspección violativa. Si cumple con los requisitos de entrada, por ejemplo, en términos de alimentos, si es un producto acidificado, pues tiene que estar el proceso y la empresa deben estar registradas, el proceso debe estar registrado. Y PREDICT nos ayuda con toda esa información. De acuerdo a lo que nosotros vemos, pues el investigador usa su discreción y su juicio, ¿verdad? Para determinar si ese producto debe estar muestreado. Debe ser muestreado o no. No hay nada específico que diga tienes que muestrar este producto. Es basado en toda la información, ¿verdad? En conjunto. Lo que va a determinar si el investigador decide examinar o coger una muestra de ese producto. Así que no puedo decir algo específico, es una combinación de factores y de la información que tenemos disponible. El sistema simplemente lo que hace es proveernos ¿verdad? Toda la información para nosotros poder tomar una decisión. Gracias. Tengo un par de preguntas más sobre el panel de datos, el tablero de datos que yo voy a responder. Una pregunta trataba sobre VQuip, los importadores de VQuip. Alguien quería saber cuántos de estos existen. En este momento, de hecho, solamente hay un importador aprobado bajo VQuip. El programa aún es muy nuevo. Solamente una empresa ha podido cumplir con todas las cualificaciones. Ustedes pueden ver cuál es ese importador en la página web de VQuip. Además, hay otra pregunta que tiene que ver con cómo verificar si alguien está con la FDA o representa la FDA. La pregunta es, bien, mi empresa ha recibido múltiples consultas por empresas diciendo que son aprobados como terceros para hacer auditorías y que si yo les pago, mi producto ya no va a ser inspeccionado en la frontera más. Primero, permítanme decir, eso no es de lo que se trata el programa de acreditación de terceros. No, esto no te va a garantizar que tu producto no va a ser muestreado. Pero si se están preguntando sobre la validez de esa compañía que te contacta, vayan al tablero de la FDA y allí podrán ver cuáles son las empresas auditoras terceras calificadas. Les insto
a educarse, a aprender un poquito antes de contactar a esas empresas. Desafortunadamente me parece que hay mucha mala gente allá afuera. Hay muchas empresas que están trabajando para interés propio y que básicamente buscan sacarle dinero a empresas que no saben que no conocen la diferencia. No teman contactar a la oficina latinoamericana de la FDA o a la oficina de programa más apropiada para hacer este tipo de preguntas. Una vez el proveedor obtiene una alerta, ¿cuáles son los pasos a seguir para salir de alertas? Shirley, ¿quieres responder o quieres que yo lo haga? Pues procederé yo a responder esta pregunta. Cada alerta de importación se postea en línea en la página web de la FDA y contiene algunas cuantas secciones diferentes. La primera parte describe el tema o el problema que hubo, por qué se dio esta alerta. El segundo punto indica por qué se tomó la acción por parte de la FDA. Y la tercera parte pone una lista de todas las firmas o empresas, negocios que actualmente se encuentran en la alerta de importación. Y sí quiero indicar que hay múltiples listas. Tenemos la lista verde, que significa que la compañía no tiene problemas, sino la afecta la alerta de importación. Tenemos la lista roja, que significa que es un signo de alto, digamos, indica que la compañía tiene una alerta de importación, tiene un problema. Y luego la sección final de la alerta de importación aborda cómo una compañía puede eliminarse o cómo se le puede reevaluar el caso por parte de la División de Cumplimiento de la FDA. Este es el grupo de toma de decisiones para acciones regulatorias. Algunas veces esto puede incluir la necesidad de hacer evaluaciones de pruebas privadas. Algunas veces se requiere que envíen tal vez un nuevo plan de HACCP o de inocuidad alimentaria, o también algunas veces pudiera ser que sea más difícil de solucionar en todo caso. Sin embargo, se evalúa siempre de forma casuística y es diferente para cada alerta de importación. Pero en la parte inferior de cualquier alerta de importación tendrá la información de contacto para el oficial del caso y a quien se debe contactar para obtener más información. Buenas, Jason, disculpa, es que había cerrado el micrófono. Muy bien, ya Jason contestó, ¿verdad? La pregunta muy bien. También los quiero referir al Manual de Procedimientos Regulatorios, al Regulatory Procedures Manual, capítulo 9. ¿Verdad? Ahí incluye información sobre qué típicamente se debe someter en esa petición. Hay la sección 9.8.15, empieza la 9.8.15, pero también hay en la 9.8.16 habla sobre productos frescos, ¿verdad? Fresh produce, productos agrícolas frescos. Y hay varias secciones que hablan de casos específicos que pueden ayudarlos también a determinar qué necesitan. ¿Cuáles son las razones más frecuentes de rechazo de frutas, leche, carne, dulces, cítricos? No tengo esa data, ¿verdad? No tengo esas estadísticas, pero si desean, ¿verdad?, investigar un poco más el dashboard, el, el enlace que les proveyó Jason anteriormente, quizás puede ayudarlos a ustedes a determinar, investigar eso un poquito, pero no tengo la estadística para ofrecerla en estos momentos.
En la página de rechazos, ¿por qué no se especifica qué plaguicida se encontró y la concentración? Rechazo. Ahí se ref- So there is Hay una cantidad limitada de información que se puede colocar en la página web. Cualquier información adicional, tal como pesticidas que se encontraron, eso se puede solicitar por separado mediante la Ley de Libertad de Información, y la FDA tiene una página web para eso. Se puede ir ahí o ir al sitio web e ingresar FOIA, pero sería demasiado intenso en cuanto a información y datos, empezar a poner ahí todos los plaguicidas, porque algunas veces encontramos 7, 8, 9 químicos diferentes en una única prueba para un producto. Entonces podría empezar a ser excesivamente engorroso y pesado para tenerlo en línea, pero sí, la información existe mediante cualquier otro canal. Correspondiente a firmas asociadas a un rechazo, ¿por qué no cumplieron con el tema de la presencia de pesticidas en los productos? Estos no se detallan específicamente, solo se comenta que su rechazo fue a un pesticida. Pues un embarque de plaguicidas puede ser rechazado por diferentes razones, sea que el plaguicida no esté aprobado para ese bien específico, o pudiera ser que sea un plaguicida que está total y absolutamente prohibido y no permitido en los Estados Unidos, o bien podría ser que está por encima de los límites. En cuanto a nuestros códigos de rechazo, generalmente hay un único código para rechazar un producto, y la compañía como tal puede recibir eventualmente el detalle analítico a mayor profundidad en el paquete que se le devuelva. Esto es básicamente información general para que la gente pueda empezar con la conversación. Creo que este tablero de información es muy nuevo, y la retroalimentación con respecto al rechazo es muy bueno, y por eso es que esperamos que pronto el equipo de este tablero de información sepa que en la industria a la gente le interesaría tener esta información más clara, así es que se los haré saber. ¿Se refiere a medicamentos de uso veterinario? ¿Cuáles son las causas? ¿De qué país son originarios los productos rechazados? Los productos veterinarios pueden ser alimentos, ¿verdad? Y también pueden ser medicamentos. ¿Cuáles son las causas de qué? No. Supongo que ¿cuáles son las causas de rechazo De rechazo. medicamentos veterinarios? Bueno, nuevamente no tengo esa data específica, eso tendríamos que pedir esa información, así que no traje esas estadísticas. ¿En qué tipo de productos se presentan más sanciones? so Bien, creo que la cifra más alta de detenciones y rechazos detenciones serían dispositivos médicos, y creo que alimentos tienen la cantidad más alta de rechazos. Recuerden, la FDA está analizando un sistema basado en riesgo, por lo tanto están buscando dispositivos, alimentos, medicamentos
bienes, productos que pudieran eventualmente causar daño a poblaciones vulnerables. Pienso que es donde más se realizan exámenes y pruebas es en alimentos y dispositivos médicos, que son a la vez los productos que representan las mayores importaciones. FDA enviar la notificación de detención al ente regulador del país origen a la misma vez que le notifica al importador. La notificación se le envía al importador, al agentes de aduana y al dueño, al consignee. Eso era con respecto a rechazo, dijeron fue la pregunta. A la detención, no, a la detención no. Eso se le envía al importador, al consignee, al dueño y al broker, al agentes de aduana. No se le envía al país de origen. ¿Cómo ayudar al importador con el cumplimiento de FSVP? ¿Qué herramientas utilizo? Pues bien, hemos tenido bastantes cursos de capacitación y de extensión que la FDA ha realizado con ICA con respecto a capacitar al capacitador y revisiones para inspecciones de inocuidad alimentaria. El cumplir con los requisitos de la regla de inocuidad alimentaria es parte de los requisitos para importar alimentos a Estados Unidos. Y cómo se pueda ayudar al importador FSVP o a la persona que ha estado comprando los bienes para importar, tiene que ver con cuáles son los requisitos que tengo que hacer para asegurar que cumplo con los requisitos de inocuidad alimentaria para Estados Unidos. Y pueden ya sea ayudar a desarrollar el programa, o ponerlo en contacto con las personas adecuadas para ayudar a capacitar o desarrollar el plan de inocuidad alimentaria. ¿Qué sucede cuando se detectan moléculas de productos químicos que no están registrados para ser usados en un producto? Pues en ese caso, ¿verdad? Si no están aprobados para uso, entiendo que se detiene y se rechaza, porque no están aprobados para eso. Pero eso se tendría que trabajar con el oficial de cumplimiento que está trabajando esa línea, ese producto. ¿Verdad? Se detiene, hablamos del proceso de detención y el detention and hearings, detención y audiencia, donde entonces se puede someter un reacondicionamiento y parte del reacondicionamiento puede ser que se convierta en un producto no regulado por FDA. Así que todo depende de la discusión que se tenga con el oficial de cumplimiento y las propuestas que se discutan con el importador. ¿Qué sucede cuando hay rechazos recurrentes de un producto determinado por diferentes causas? Si hay un rechazo recurrente, podría, ¿verdad? Dependiendo si hay una alerta de importación, ese producto, esa empresa podría ser añadida a la alerta de importación. Además de eso, pues no
no tengo, ¿verdad? Si se siguen ofreciendo para importación, se siguen rechazando si no cumplen con los requisitos, pero concretamente, si existe una alerta de importación para ese problema y ese tipo de producto, pues se podría añadir a la lista roja y estar sujeto a detención sin examinación física en los futuros embarques. ¿Qué espera la FDA de la Academia de los Países Latinos hoy en día en relación al cumplimiento de la ley FESMA? Esa es una muy buena pregunta que creo que es más complicada de la respuesta que pudiera yo darles aquí de manera espontánea. Yo diría pues que la FDA trabaja junto con universidades para realizar capacitaciones sobre inocuidad alimentaria en colaboración con investigadores universitarios sobre iniciativas de inocuidad alimentaria como la secuencia del genoma o estudios de suelos o relacionados con otros químicos tales como pesticidas, plaguicidas, pero no sé, no les puedo asegurar en todo caso que haya una expectativa exacta de parte de las universidades, pero creo que es una muy buena pregunta en la cual podemos pensar y que pudiera enviarse a la regla de productos agrícolas frescos o al equipo de FISMA. Someter análisis analíticos de laboratorios privados como manifestación o testimonio procedente de un embarque detenido o apariencia de violación. ¿Existe un listado de los laboratorios privados que pueden realizar estos análisis? ¿O qué características debe tener ese laboratorio para que dichos resultados sean tomados como válidos? Ok. No creo que no exista un listado de laboratorio, pero tenemos unos recursos, se llama Resources for Private Laboratory Testing, recursos para muestreo de laboratorios privados, donde incluye la guía que deben seguir los laboratorios privados y pueden hacer referencia a ese documento para ver qué debe contener ese paquete de laboratorio privado. A esa es a la guía que los puedo referir con respecto a laboratorios privados. And I'm going to add, Y yo quiero agregar que todo lo que Shelley acaba de decir es correcto. No tenemos una lista de laboratorios, pero los laboratorios deben seguir los métodos aprobados que la FDA reconoce. Y es en estos casos cuando trabajamos con oficial de cumplimiento para asegurarnos de que el método de muestreo, el método de evaluación se haga todo de manera correcta. También mencionaré que hay una regla propuesta de FISMA sobre acreditación de laboratorios, de las cuales se puede leer en línea o en fda.gov. Y es una regla propuesta y en última instancia significa que los laboratorios podrían acreditarse y se requeriría que sigan las normas que están sujetas a la evaluación de la FDA y si dicha regla se aprueba, esto creará una lista de laboratorios aprobados a los que esencialmente se puede acudir para ayudar con el cumplimiento de importación. Los requisitos debe cumplir una persona que importa. ¿Qué requisitos debe cumplir una persona que importa para FSBP?
¿Es la pregunta para FSBP? Shelley, Shelley, creo que si gusta pueden responder ambos. Un importador de Estados Unidos, como lo define FISMA bajo FSVP, y también si gusta podemos hablar de las diferencias entre un importador CBP o FDA, o lo puedo hacer yo posteriormente. Puedes contestar si deseas, Jason. it's Bajo la Ley de Modernización de Inocuidad de los Alimentos de la FDA, nos referimos al importador como una persona basada, una empresa basada, un propietario basado en Estados Unidos, o deberá ser un agente o una persona o una compañía que trabaje a nombre de la empresa extranjera. A fin de cuentas, esto significa que debe haber alguien en Estados Unidos que sea responsable del embarque. Y por responsable significa con quién puede hablar la FDA, quién debe rendir cuentas y con quién puede trabajar con respecto al cumplimiento de un embarque. Podría ser cualquiera, siempre que asuman ellos la responsabilidad legal. No hay certificación, no hay licencia de por medio, no hay cuotas o tarifas de por medio. Sencillamente debe ser una entidad que asuma la responsabilidad. Y quisiera aclarar, ese es el importador bajo FISMA, bajo la ley de la CBP, así como de la FDA. El importador de registro no necesariamente debe ser una empresa estadounidense. Ese término fue redefinido o más aclarado para uso de la FDA con respecto a FISMA. De manera que solamente quería hacer esa diferencia. Si ustedes conversan con CBP, la gente de aduanas, por ejemplo, ellos van a decir, el importador es quien sea responsable del despacho o del embarque, pero no necesariamente deben estar en Estados Unidos. Esto no es el caso para el importador de la FSBP con respecto a productos importados. Import Refusal Report habla de rechazos bajo dos conceptos en temas microbiológicos. 1, podría contener. 2, contiene. La diferencia depende solo de la presencia de análisis microbiológicos realizados por FDA. ¿Puedes repetir la pregunta? Es que entró tarde. Ajá. En la lista de IRR habla de rechazos bajo dos conceptos en temas microbiológicos. 1, podría contener. 2, contiene. La diferencia depende solo de la presencia de análisis microbiológicos realizados por FDA. En el Import Refusal Report sería basado, ¿verdad? Si se rechaza la entrada, sería basado en análisis que se hizo por FDA. Entiendo yo, ¿verdad? Si estoy entendiendo bien la pregunta, si el producto fue muestreado y se encontró el organismo, pues De rechazo. se rechaza. Si es bajo la apariencia, puede ser que el producto ya entró bajo una detención sin examinación física. En ese caso, la FDA no coge muestra del producto. Así que puede contener que se muestreó
el producto porque se ofreció el producto para entrada a Estados Unidos, se muestreó, se encontró el microorganismo, se detuvo, se rechazó. Pero si ya entró en una alerta de importación, en ese caso, ya ahí FDA no muestrea el producto, ya se probó con embarques anteriores que existe la apariencia de la violación y por ende ahí se rechaza basado en esa apariencia y no se muestrea. ¿Por qué envía al ente regulador la notificación sobre detención de importación de ese país? So La FDA trabaja bajo las leyes que aprueba nuestro Congreso, así como las regulaciones promulgadas a raíz de esas leyes. Específicamente la ley sobre notificar a empresas sobre una detención o un aviso de acción o aviso de muestreo en cuanto a importaciones. Ese es muy específico acerca de a quién se le puede enviar esa información. Las regulaciones específicamente mencionan el consignatario, el propietario. Permítame decir ahora que también al redactar esta ley hace 60, 70 años, quizás hubo preocupaciones también acerca de si compartir esa información era apropiado, compartirla con un gobierno extranjero o no. No, nunca hemos tenido ese proceso porque realmente no está en nuestras leyes hacerlo. Pero sí debo decir que la FDA también tiene compromisos de confidencialidad con ciertos países y compartimos estas notificaciones con esos países en particular. A ellos sí les podemos dar todos los detalles de los despachos y así ellos pueden regresar y examinar junto con el fabricante o el productor o la compañía que fuera. Pero me parece que este nuevo paso donde estamos al menos presentando los datos posibles, que son datos disponibles públicamente como en el tablero de datos o el panel de datos, es el primer paso hacia ese cambio. Pero directamente en respuesta, la FDA nunca fue legalmente exigida a notificar a los países extranjeros. ¿Qué sucede si el importador, dueño, broker, no responde la notificación dentro de los 10 días que tiene definido FDA para contestar? ¿Qué sucede si no notifican? Ok, en ese caso, si no, ¿verdad? Tienen 10 días para entrar en esa audiencia. Si no se entran en negociación, ¿verdad? En discusiones con el oficial de cumplimiento durante el proceso de vista, ahí FDA puede proceder a rechazar la entrada. Durante el proceso de detención y audiencia, el importador tiene la oportunidad de decidir qué quiere hacer con el producto. Lo voy a exportar, lo voy a destruir, voy a acondicionar, voy a traerlo en cumplimiento, pero si el importador no responde, pues se puede proceder a rechazar la entrada. Bien, muchísimas gracias a todos por venir al webinario de hoy. Ya no tenemos más preguntas en ninguno de los dos canales. Con esto concluimos el séptimo y último seminario sobre la serie de importaciones e inspección bajo la regla de productos frescos. Muchísimas gracias, Shelley. Muchas gracias a ti, a todos ustedes por recibir asistir a este webinario. Deberán recibir notificaciones por el mismo canal que recibieron, a través del cual recibieron anuncios
indicando a dónde se va a poner la información, así como la disponibilidad de las FINMINAs que hemos estado observando para que las puedan examinar cuando puedan y cuando quieran. Muchísimas gracias. Que pasen muy buen día.